Mi hermana vació mis cuentas y desapareció con su novio. Estaba desconsolada hasta que mi hija de 8 años dijo, «Mamá, no te preocupes. Yo me encargué de eso». Luego, días después, mi hermana llamó gritando. «Soy Alexandria, tengo 34 años. Y hasta hace 6 meses, creía saber lo que se sentía la traición cuando mi esposo me dejó. Nada me preparó para encontrar mis cuentas vaciadas de $155.000 por mi hermana menor, Jessica, a quien prácticamente crié. La hermana a la que le di acceso de emergencia a mis finanzas desapareció con su novio Tyler, dejándome financieramente devastada y emocionalmente destrozada. Pero a veces la salvación viene de lugares inesperados, como mi hija de 8 años, Lily, quien pronunció unas palabras que lo cambiaron todo, «Mamá, no te preocupes. Yo me encargué de eso». Díganme desde dónde están viendo y suscríbanse para descubrir cómo mi pequeña niña fue más lista que los adultos que intentaron destruir nuestras vidas. Crecer en Portland con Jessica, que era 5 años menor que yo, creó un vínculo que pensé que era inquebrantable. Nuestra casa de la infancia estaba en un tranquilo barrio de clase media con calles arboladas donde pasábamos incontables horas montando en bicicleta y construyendo mundos elaborados en nuestra casa del árbol del patio trasero. A pesar de nuestra diferencia de edad, éramos inseparables. Yo siempre fui la protectora, la cuidadora, asegurándome de que Jessica tuviera todo lo que necesitaba. Cuando los niños del vecindario se burlaban de su pelo rojo o de su ligero tartamudeo, yo era la primera en defenderla, a veces metiéndome en problemas por mi feroz lealtad. Desde temprana edad, mostré una habilidad para la responsabilidad financiera que contrastaba fuertemente con la naturaleza de espíritu libre de Jessica. Mientras yo ahorraba mi paga meticulosamente en un sistema de frascos codificados por colores, Jessica gastaba la suya inmediatamente en lo que le llamara la atención. Nunca me importó. Su alegría impulsiva por la vida equilibraba mi cuidadosa planificación. A los 14 años, ya estaba presupuestando e investigando cómo invertir el dinero que ganaba cuidando niños. Jessica, mientras tanto, flotaba por la vida a base de encanto y apuros de última hora. Nuestra infancia relativamente pacífica se fracturó cuando nuestros padres anunciaron su divorcio. Yo tenía 16 años. Jessica, solo 11. La noche que nos lo dijeron, Jessica se metió en mi cama, sollozando. Y le hice una promesa de que siempre la cuidaría. Nuestro padre se mudó al otro lado del país, a Florida, por un nuevo trabajo, y nuestra madre, luchando contra la depresión, trabajaba largas horas para mantener nuestro estilo de vida. De repente, me convertí no solo en una hermana, sino en una madre sustituta para Jessica. Asumí responsabilidades que ninguna adolescente debería tener, asegurarme de que Jessica tuviera comidas adecuadas, ayudarla con sus deberes y crear la mayor normalidad posible. Aplacé mis sueños de estudiar fuera del estado para asistir a la Universidad Estatal de Portland y poder quedarme en casa. Mientras tanto, veía a Jessica retraerse, sus calificaciones bajaban, su personalidad antes burbujeante se volvía más introvertida. Mi aptitud natural para los números me llevó a obtener un título en finanzas, y conseguí un puesto de nivel inicial en una prestigiosa firma financiera durante mi tercer año de universidad. A los 23 años, ganaba suficiente dinero para ayudar a Jessica en su primer año en el colegio comunitario. Le costaba académicamente, pero mostró un talento inesperado para el diseño gráfico. Le pagué cursos adicionales en ese campo, creyendo en sus habilidades incluso cuando ella dudaba de sí misma. Jessica abandonó la universidad después de 3 semestres, pasando por una serie de trabajos en tiendas y actividades creativas. Cada vez que tenía problemas financieros, lo cual era frecuente, yo estaba allí con una red de seguridad. Cuando no podía pagar el alquiler, yo lo cubría. Cuando su coche necesitaba reparaciones, yo me encargaba. Nunca vi esto como préstamos, sino como inversiones en la estabilidad de mi hermana. Quizás ese fue mi primer error. Conocí a David, mi futuro esposo, en una conferencia financiera en Chicago cuando tenía 25 años. Él trabajaba para una firma competidora, pero tenía una visión para una consultoría financiera boutique que se alineaba con mis propias ambiciones. En un año, estábamos casados y nos mudamos a Boston para comenzar tanto nuestro negocio como nuestra vida juntos. Jessica parecía genuinamente feliz por mí, dedicándose a los preparativos de la boda con su entusiasmo característico. Nuestra hija Lily nació un año después, y por un tiempo todo pareció perfecto.
Jessica nos visitaba regularmente, deleitándose en su papel de tía divertida que traía regalos peculiares y una energía ilimitada. Pero bajo la superficie, mi matrimonio estaba desarrollando fracturas. David y yo discrepábamos fundamentalmente sobre la dirección de nuestro negocio y nuestros enfoques de crianza. Cuando Lily tenía 3 años, David anunció que se iba por una oportunidad en Londres. La división del negocio fue complicada, el costo emocional aún peor. Durante el divorcio, Jessica demostró ser una verdadera hermana. Se mudó temporalmente a Boston, ayudando con Lily mientras yo navegaba por reuniones legales y reestructuraba el negocio para continuar sin David. Esos meses crearon una nueva capa en nuestra relación. Se convirtió no solo en mi hermana, sino en mi confidente, mi sistema de apoyo. Cuando Jessica regresó a Portland, Lily lloró durante días. Los siguientes 4 años se centraron en la reconstrucción. Renombré el negocio de consultoría financiera con mi nombre y desarrollé un nicho trabajando con mujeres profesionales que navegaban por transiciones importantes en la vida. La ironía no se me escapaba. Practicaba lo que predicaba, creando sólidas redes de seguridad financiera para mí y para Lily. Para cuando tenía 33 años, el negocio prosperaba. Lily florecía en la escuela y yo finalmente había alcanzado una sensación de estabilidad. Hace 6 meses, Jessica llamó con una noticia que lo cambió todo. Se mudaba a Boston. Había roto con su novio de mucho tiempo en Portland y necesitaba un nuevo comienzo. ¿Podría ayudarla a instalarse? Sin dudarlo, le ofrecí mi habitación de invitados hasta que encontrara un apartamento. Incluso moví hilos para conseguirle un puesto administrativo en mi empresa, pensando que sus habilidades de diseño podrían ser útiles para nuestros materiales de marketing. Lo que no registré completamente entonces fue que Jessica había mencionado haber conocido a alguien nuevo en línea, alguien llamado Tyler, que se había mudado recientemente a Boston desde Seattle. En mi memoria ahora, había señales de alerta desde la primera vez que lo mencionó. Pero estaba demasiado ocupada, demasiado confiada, o quizás demasiado condicionada por nuestra historia para verlas claramente. Después de mi divorcio, abordé la reconstrucción de mi vida con la misma atención metódica que dedicaba a las carteras financieras de mis clientes. Diversifiqué mis inversiones emocionales y financieras, creando sistemas que nos protegerían a Lily y a mí de futuras catástrofes. Mi fondo de emergencia contenía $42.000, suficiente para cubrir 6 meses de gastos si mi negocio enfrentaba desafíos inesperados. El fondo universitario de Lily ya había acumulado $35.000 a través de cuidadosas contribuciones mensuales e inversiones conservadoras. Mi cuenta de negocios mantenía un saludable saldo de $78.000 para cubrir los costos operativos y los planes de expansión. Cuando Jessica llegó a Boston, trajo un torbellino de energía a nuestras vidas cuidadosamente estructuradas. Lily se reconectó inmediatamente con su tía, su vínculo aparentemente intacto a pesar de años de comunicación principalmente digital. Jessica tenía un don natural con los niños, se ponía a su nivel y trataba sus preocupaciones con interés genuino. Mientras que a veces yo luchaba con la paciencia después de largos días de trabajo, Jessica podía pasar horas inmersa en los elaborados juegos imaginarios de Lily. En 2 semanas, Jessica encontró un encantador apartamento de un dormitorio a solo 15 minutos de mi casa. La ayudé con el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler, considerándolo una inversión en tener familia cerca. El trabajo administrativo en mi empresa le sentó bien al principio. Los clientes respondían positivamente a su cálida personalidad y su ojo para el diseño elevaba nuestros materiales de presentación. Por primera vez en años, Jessica parecía estar encontrando su equilibrio. A medida que mi negocio crecía, también lo hacían mis obligaciones de viaje. Conferencias financieras en Chicago, reuniones con clientes en Nueva York y oportunidades ocasionales de consultoría en San Francisco significaban que debía estar fuera de casa varios días cada mes. Jessica se ofreció con entusiasmo durante estas ausencias, quedándose en nuestra casa con Lily. Desarrollaron rituales y bromas internas que a veces me hacían sentir como una extraña cuando regresaba. Descarté la punzada de celos como algo mezquino, agradecida de que mi hija tuviera otro adulto amoroso en su vida. 3 meses después de este arreglo, decidí agregar a Jessica como firmante de emergencia en mis cuentas. Mi asesora financiera me lo desaconsejó, sugiriendo alternativas como un poder notarial limitado, pero ignoré sus preocupaciones. ¿Y si me pasaba algo durante un viaje? ¿Y si Lily necesitaba algo urgentemente?
El recuerdo del divorcio de nuestros padres y mi promesa de cuidar siempre de Jessica resonaban en mi mente. Confiaba en ella completamente. Mirando hacia atrás, los cambios en Jessica comenzaron alrededor de la época en que Tyler se convirtió en una presencia regular en su vida. Aparecía sin previo aviso en nuestras cenas familiares de los domingos, encantador y atento, pero de alguna manera siempre desviando las preguntas personales. Su supuesto historial en finanzas internacionales nunca coincidía del todo con su vaga situación laboral. Estaba entre oportunidades, decía. Consultoría remota, explicaba. El mercado está en transición, nos aseguraba. El vestuario de Jessica se transformó, sutilmente al principio, nuevos bolsos de diseñador que, según ella, eran réplicas excelentes, zapatos que reconocí de colecciones de lujo. Cuando se le preguntaba, se reía, atribuyéndolo a ventas de muestras y descuentos en línea. Yo quería creerle. Mientras tanto, su rendimiento laboral se volvió irregular. Incumplía plazos, llamaba para decir que estaba enferma con más frecuencia y parecía distraída durante las reuniones. Las solicitudes financieras comenzaron siendo pequeñas. Unos cientos por reparaciones inesperadas del coche, 1000 por un trabajo dental no cubierto por el seguro. Cada vez, Jessica prometía devolver el dinero cuando su próximo proyecto basado en comisiones se concretara. Cada vez, yo transfería el dinero sin dudar, archivándolo mentalmente bajo apoyo a hermana en lugar de préstamos. Cuando las cantidades crecieron y las razones se volvieron más ambiguas, todavía no até cabos. A principios de abril, un cliente importante solicitó una sesión de estrategia en persona en Chicago. El viaje de 3 días podría llevar a una expansión importante de nuestra relación comercial. Dudé al principio, ya que Lily tenía una actuación escolar esa semana, pero Jessica se ofreció con entusiasmo a encargarse de todo, incluyendo filmar la actuación para que no me perdiera ni un momento. Agradecida por su apoyo, confirmé las reuniones de Chicago. La mañana de mi partida, Jessica parecía inusualmente atenta, haciendo preguntas detalladas sobre mi itinerario e insistiendo en llevarme al aeropuerto en lugar de que yo usara mi servicio de coche habitual. Durante el trayecto, recordó nuestra infancia, preguntando si recordaba momentos específicos de hace 20 años. La conversación se sintió extrañamente nostálgica, casi como una despedida, aunque no lo reconocí como tal en ese momento. Durante los 2 primeros días en Chicago, los mensajes de texto de Jessica fueron breves y esporádicos. Me llegaron fotos de Lily en su actuación. Pero cuando llamé para hablar con mi hija esa noche, Jessica dijo que ya estaba dormida, a pesar de que era más temprano que su hora de dormir habitual. Una vaga inquietud se instaló en mi estómago, pero la atribuí a la ansiedad general de estar lejos de casa. Al tercer día, mis reuniones con los clientes concluyeron temprano. En lugar de quedarme la noche extra como estaba planeado, reservé un vuelo de tarde de regreso a Boston, pensando que podría sorprender a Lily con mi regreso anticipado. No se lo dije a Jessica, en parte porque quería sorprender a ambas, y en parte por una creciente inquietud que no podía articular. Mientras el avión despegaba, no tenía idea de que mi mundo estaba a punto de hacerse añicos. El conductor de Uber del aeropuerto de Logan comentó sobre la hermosa tarde de primavera mientras conducíamos por Boston. Apenas lo oí, ya planeando mentalmente la sorpresa para Lily. Incluso había comprado un pequeño pingüino de peluche, su obsesión actual, en la tienda de regalos del aeropuerto. Cuando llegamos a mi casa, me sorprendió encontrarla a oscuras. Eran solo las 7:30, demasiado temprano para que Lily estuviera en la cama, especialmente si Jessica la estaba cuidando. Supuse que podrían haber salido a por un helado o al parque de la calle. Llamé al celular de Jessica, que fue directo al buzón de voz. No era del todo inusual, pero combinado con la casa vacía, activó la primera campana de alarma real. Le envié un mensaje de texto a mi vecina Sandra, que a veces guardaba una llave de repuesto, preguntándole si había visto a Jessica y Lily. Su respuesta llegó rápidamente. Jessica había dejado a Lily esa mañana, diciendo que yo le había pedido que cuidara de Lily hasta que yo regresara mañana, como estaba planeado. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras llamaba inmediatamente a Sandra, pidiéndole que trajera a Lily a casa de inmediato. Mientras las esperaba, conduje hasta el apartamento de Jessica, a solo 15 minutos de distancia. El lugar de estacionamiento donde solía estar su Corolla rojo estaba vacío. Cuando llamé a la puerta de su apartamento, no hubo respuesta.
La administradora de la propiedad se mostró reacia a dejarme entrar hasta que le expliqué que era su empleadora y estaba preocupada por su bienestar. Lo que encontramos dentro convirtió mi preocupación en horror. El apartamento estaba casi vacío. Los armarios, vaciados. Los objetos personales, desaparecidos. Los muebles seguían allí, pero despojados de todo lo valioso o sentimental. En la basura de la cocina, encontré correo y papeles desechados que ella no había logrado llevarse o destruir, incluyendo un folleto de un resort en Cancún e impresiones de información sobre cómo abrir cuentas extraterritoriales. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono e inicié sesión en mis aplicaciones bancarias. Los números que aparecieron en la pantalla me hicieron sentir físicamente enferma. Mi fondo de emergencia, saldo cero, con un retiro de $42.000 hecho ayer por la tarde. La cuenta del negocio, diezmada de manera similar, $78.000 desaparecidos. Lo más devastador de todo, el fondo universitario de Lily, $35.000, desvanecido. En total, $155.000 habían desaparecido junto con mi hermana. Me derrumbé en el suelo del apartamento abandonado de Jessica, mi mente corriendo para procesar la magnitud de la traición. A través de mi conmoción, hice las llamadas necesarias. Primero a mi banco, reportando el fraude, aunque había autorizado a Jessica como firmante. Luego a mi asesora financiera, quien me había advertido contra este mismo escenario. Finalmente, con profunda vergüenza, a mi asistente para cancelar las citas con los clientes del día siguiente, aún no podía soportar explicar por qué. La administradora de la propiedad rondaba incómodamente, claramente incómoda con mi angustia, pero también preocupada por el alquiler impago. Entre lágrimas, le pregunté si tenía cámaras de seguridad en el edificio. Las tenía, cubriendo la entrada principal y el área de estacionamiento. Después de cierta persuasión y la promesa de regresar al día siguiente con un informe policial, accedió a guardar las grabaciones de la última semana. Cuando regresé a casa, Sandra había traído a Lily de vuelta y la había preparado para ir a la cama. Mi hija voló a mis brazos llena de historias sobre su actuación escolar y completamente inconsciente de la catástrofe que se desarrollaba a su alrededor. Mantuve la compostura durante su rutina para dormir, leyéndole un cuento extra y sentándome junto a su cama hasta que se durmió. Solo entonces me permití derrumbarme de nuevo. La mañana siguiente trajo una claridad sombría. El banco confirmó que Jessica había vaciado metódicamente cada cuenta, manteniéndose justo por debajo de los límites de retiro diarios para evitar alertas inmediatas, y luego haciendo retiros finales más grandes ayer. Expresaron simpatía, pero me recordaron que, como usuaria autorizada, Jessica tenía acceso legal a las cuentas. Sin evidencia de coerción o fraude, esto era un asunto civil, no un robo criminal. Me tomé un día personal y regresé al apartamento de Jessica con un oficial de policía para presentar una denuncia. Las imágenes de seguridad mostraban a Jessica y Tyler haciendo múltiples viajes a sus coches durante la semana anterior, mudando gradualmente sus posesiones. La grabación final de ayer por la mañana los mostraba cargando varias bolsas pequeñas pero de aspecto pesado en el elegante BMW negro de Tyler antes de marcharse. En un cajón de la cocina que pasaron por alto en su apresurada partida, encontré materiales para crear tarjetas de identificación falsas. Un recibo parcial mostraba compras de teléfonos prepago. Estas pequeñas piezas de evidencia sugerían que no fue una traición espontánea, sino un plan calculado desarrollado durante meses. El oficial tomó los materiales como evidencia, pero me advirtió que no esperara resultados rápidos. El descubrimiento más doloroso llegó a través del portátil de Jessica, que aparentemente había olvidado en su prisa. Cuando lo cargué y lo abrí, el inicio de sesión automático en su correo electrónico reveló meses de correspondencia con Tyler planeando su escape. Habían investigado países sin tratados de extradición. Habían hecho bromas sobre mi naturaleza confiada. Peor aún, habían discutido usar mi estrecha relación con Lily como palanca para obtener acceso a mis cuentas. En los días siguientes, el impacto total de la traición de Jessica se extendió por todos los aspectos de mi vida. Los proyectos de los clientes se retrasaron. Las facturas vencían sin capital operativo para pagarlas. El crédito de mi negocio estaba en riesgo. Los proveedores llamaban preguntando por pagos omitidos. Cada conversación requería que me tragara mi orgullo y admitiera que había sido robada por mi propia hermana, alguien en quien había confiado implícitamente tanto con mi seguridad financiera como con el bienestar de mi hija.
Las noches se convirtieron en un tormento de insomnio y ansiedad. ¿Cómo iba a reconstruir? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Las preguntas daban vueltas sin cesar, impidiéndome descansar. Perdí casi 4 kilos en una semana, incapaz de comer por el nudo constante de estrés en mi estómago. La traición fue financiera, sí, pero la devastación emocional fue mucho más profunda. La hermana que se había metido en mi cama en busca de consuelo durante el divorcio de nuestros padres ahora había destruido deliberadamente la seguridad que yo había pasado años construyendo para mi hija. Las semanas posteriores a la traición de Jessica se fusionaron en una niebla de crisis práctica y emocional. Durante el día, funcionaba en piloto automático, reestructurando las operaciones del negocio, solicitando préstamos comerciales de emergencia y asegurando a los clientes que sus proyectos continuarían a pesar de los desafíos internos. Describí la situación vagamente como una brecha de seguridad, incapaz de admitir la humillante verdad de que mi propia hermana había orquestado este colapso. Las noches eran diferentes. Después de acostar a Lily, la fachada cuidadosamente construida se desmoronaba. Los ataques de pánico se convirtieron en visitantes regulares, mi corazón latiendo tan rápido que temía que pudiera detenerse por completo. El sueño, cuando llegaba, era superficial y lleno de sueños de caídas. Perdí casi 7 kilos en 3 semanas. Mi ropa colgaba holgada en una figura de repente demasiado delgada. Los amigos comentaban sobre mi apariencia con preocupación, pero yo desviaba la atención con explicaciones vagas sobre el estrés y los horarios ocupados. Por el bien de Lily, mantenía una apariencia de normalidad, llevarla a la escuela, viajes de fin de semana al parque, rituales de lectura nocturnos, todo continuaba como si nuestra base financiera no hubiera sido aniquilada. Ella notó los cambios, por supuesto. Los niños siempre lo hacen. Preguntó por qué habíamos cancelado nuestras vacaciones de verano planeadas, por qué comíamos en casa todas las noches en lugar de tener nuestras aventuras de restaurante de los viernes, por qué saltaba cada vez que sonaba mi teléfono. Le di medias verdades amables, protegiéndola de las cargas de los adultos mientras le enseñaba que a veces los planes cambian cuando las circunstancias cambian. La pregunta más difícil llegó 3 semanas después de la desaparición de Jessica. ¿Dónde está la tía Jessica? No me había preparado adecuadamente para esta inevitable pregunta. Jessica había sido una presencia tan importante en la vida de Lily, especialmente en los últimos meses. Su vínculo se había fortalecido, con Jessica conociendo los libros favoritos de Lily, sus miedos secretos, sus logros más orgullosos. ¿Cómo podría explicarle que la misma tía que le trenzaba el pelo y la animaba con más fuerza en su actuación escolar también le había robado su fondo universitario? Elegí una verdad parcial, explicando que Jessica se había ido de viaje sin despedirse, lo cual no fue respetuoso ni amable. Reconocí que esto podría entristecer o confundir a Lily y validé esos sentimientos. Lo que no dije fue que Jessica nos había traicionado a ambas de la manera más fundamental, que había violado una confianza que debería haber sido sagrada. No podía soportar destrozar la inocencia de Lily con la fealdad de la codicia adulta. La conversación pareció suficiente hasta que una noche encontré a Lily intentando llamar al número desconectado de Jessica desde mi teléfono. La imagen de mi hija encorvada sobre el dispositivo, dejando un mensaje de voz preguntándole a su tía cuándo volvería, rompió algo dentro de mí que apenas se mantenía unido. Me disculpé y fui al baño, donde sollozos silenciosos sacudieron mi cuerpo. ¿Cómo había abandonado Jessica a esta niña que la amaba tan completamente? Esa noche, después de lo que pensé que fue una exitosa rutina para dormir, me retiré a mi oficina en casa para revisar las últimas comunicaciones del departamento de fraude del banco. Las noticias no eran prometedoras. A pesar del informe policial y la creciente evidencia de premeditación, el hecho era que yo había autorizado legalmente a Jessica a acceder a las cuentas. El camino legal para la recuperación sería largo, costoso y sin garantía de éxito. Alrededor de la medianoche, me permití un raro momento de colapso total. Sentada en el suelo de mi cocina, con la espalda contra el refrigerador, lloré abiertamente por todo lo perdido. El dinero, sí, pero más importante, la relación en la que había creído, la seguridad que había construido para mi hija, la confianza que había extendido sin cuestionar. Los sollozos provenían de un lugar primario, más allá del pensamiento consciente. Una pequeña voz interrumpió mi desesperación. «Mamá». Lily estaba en la puerta de la cocina, con su pingüino de peluche favorito apretado contra su pijama de unicornio. Rápidamente me sequé la cara,
tratando de recomponerme, pero era demasiado tarde. Había presenciado mi vulnerabilidad en su forma más cruda. «Lo siento, cariño». «¿Te desperté?», pregunté, palmeando el suelo a mi lado como una invitación. Ella se acercó y se acurrucó a mi lado. Su pequeño y cálido cuerpo, un consuelo que necesitaba desesperadamente. «Estás triste por la tía Jessica y el dinero», afirmó con una franqueza sorprendente. Sorprendida, me aparté para mirarla a la cara. «¿Cómo sabes lo del dinero?», logré preguntar. Lily bajó la mirada hacia su pingüino, pareciendo de repente insegura. «Te oí hablando con la señorita Natalie por teléfono», admitió, refiriéndose a mi amiga abogada que me había estado ayudando a navegar los aspectos legales del robo. «Y miras tu computadora y lloras cuando crees que estoy dormida». Mi corazón se hundió. A pesar de mis mejores esfuerzos, Lily había absorbido el estrés que impregnaba nuestro hogar. Había fallado en protegerla de las preocupaciones de los adultos. «Siento mucho que te hayas preocupado», comencé, decidida a tranquilizarla. «Pero este es un problema de adultos que estoy tratando de resolver. No necesitas pensar en...». «Mamá. No te preocupes. Yo me encargué de eso». Lily interrumpió, su expresión cambiando a algo inesperadamente determinado. Parpadeé, segura de haber oído mal. «¿Qué quieres decir con que te encargaste de eso?». Lily se deslizó de mi abrazo y se puso de pie. «Espera aquí», ordenó con la autoridad que solo una niña de 8 años puede reunir antes de desaparecer de la cocina. Regresó momentos después, agarrando su tableta, la que había recibido para Navidad y usaba principalmente para juegos educativos y videollamadas con su padre en Londres. «Sabía que la tía Jessica y Tyler estaban haciendo cosas malas», anunció, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo y abriendo su tableta. No sabían que estaba escuchando. Con unos pocos toques en la pantalla, Lily navegó a una carpeta llamada «Proyectos escolares» y abrió un archivo de grabación de voz. El audio que se reprodujo me heló la sangre. «Necesitamos otros 30.000, como mínimo». La voz distintiva de Tyler emergió claramente del altavoz de la tableta. «Las cuentas en Belice están listas. Una vez que transfiramos todo, tendremos suficiente colchón para desaparecer por completo». La risa de Jessica, antes familiar y reconfortante, ahora sonaba hueca y extraña. «Alex lo hace tan fácil. Confía completamente en mí con Lily, con su casa, con todo. El acceso de emergencia a las cuentas fue idea suya, ni siquiera mía. ¿Puedes creerlo?». Sus voces continuaron discutiendo cuentas específicas, el momento de los retiros y los planes para su escape a un país sin extradición. La conversación claramente había tenido lugar en mi casa, probablemente durante uno de mis viajes de negocios cuando Jessica se quedaba con Lily. Miré a mi hija con incredulidad. «¿Cuándo grabaste esto? ¿Cómo supiste que tenías que grabarlos?». Lily se encogió de hombros con la naturalidad de una niña que no comprende completamente la importancia de sus acciones. Estaban hablando en la sala de estar cuando pensaban que estaba dormida. Sonaban aterradores, no como habla normalmente la tía Jessica. Así que usé la aplicación de grabadora de voz que aprendimos en la clase de computación. No sabía qué querían decir con cuentas y esas cosas, pero sonaban como los malos de las películas. Una extraña mezcla de emociones me invadió, horror de que Lily hubiera estado expuesta a esta conversación, orgullo por su reconocimiento instintivo de la maldad, y una repentina y feroz esperanza de que esta grabación pudiera proporcionar la evidencia que tan desesperadamente necesitaba. «Hay más», continuó Lily, deslizando a otro archivo. «Y sé la contraseña secreta del correo electrónico de la tía Jessica. Siempre la escribe cuando estoy sentada a su lado. Es Lily Bear 2011, con L y B mayúsculas. Ella piensa, no estoy mirando, pero lo veo todo». En ese momento, mirando el rostro serio de mi hija, me di cuenta de que ella, de hecho, lo había estado viendo todo. Los comportamientos de los adultos, las corrientes subterráneas de engaño, el cambio en los afectos de su tía. Mientras yo había estado cegada por la historia y la confianza familiar, Lily había estado observando con la claridad sin filtros de la infancia. «Esto no es algo de lo que deberías haberte preocupado», dije finalmente, atrayéndola en un fuerte abrazo. «Pero has sido tan valiente y tan inteligente. Lo que hiciste podría ayudarnos a solucionar este problema de adultos».
Mientras sostenía a mi hija, una extraña calma reemplazó el pánico que había sido mi compañero constante durante semanas. La evidencia que Lily había reunido sin saberlo podría no recuperar todo lo perdido, pero habría un camino hacia adelante que no había visto antes. Más importante aún, me recordó que incluso en nuestros momentos más oscuros, una fuerza inesperada puede surgir de las fuentes más sorprendentes. La mañana después de la revelación de Lily, me desperté con una claridad y un propósito que habían estado ausentes desde que descubrí la traición de Jessica. Mientras Lily desayunaba, llamé a Natalie, mi amiga abogada, que me había estado ayudando a navegar los aspectos legales del robo. Le expliqué brevemente las grabaciones y le pedí que viniera esa noche después de que Lily se durmiera. Esta evidencia lo cambiaba todo, pero necesitaba orientación profesional antes de proceder. En el trabajo, me moví a través de reuniones y llamadas con clientes con un enfoque renovado. La parálisis de la traición se había levantado, reemplazada por la determinación de reclamar lo que fue robado. No solo el dinero, sino también mi sensación de seguridad y justicia. Durante el almuerzo, investigué expertos en forense digital que pudieran ayudar a autenticar las grabaciones de Lily y recuperar evidencia adicional del portátil abandonado de Jessica. Esa noche, después de arropar a Lily con gratitud extra y un cuento adicional, recibí a Natalie en mi sala de estar, donde extendimos los archivos sobre la mesa de café. Como abogada corporativa de profesión, Natalie había sido escéptica sobre mis posibilidades de recuperación, dado que yo había autorizado a Jessica como firmante. Las grabaciones transformaron su perspectiva. Esto lo cambia todo, Alexandria, dijo, quitándose las gafas después de escuchar los archivos. Esto establece claramente la intención de defraudar, la conspiración y la premeditación. Ya no es tu palabra contra la de ella sobre si diste permiso para retiros específicos. Literalmente grabaron su plan para robarte. Usando la información de Lily sobre la contraseña del correo electrónico de Jessica, iniciamos sesión en la cuenta desde mi computadora. El tesoro que descubrimos superó mis expectativas. Jessica lo había guardado todo. 2 correos electrónicos de confirmación para boletos de avión a Cancún y luego a Belice, comunicaciones con bancos en varios países y docenas de intercambios con Tyler planeando cada etapa de su escape. Lo más impactante fue un correo electrónico de Tyler a Jessica que contenía un expediente detallado sobre mí, mis activos, cuentas, horarios, incluso información sobre mi infancia que Jessica claramente había compartido para ayudarlo a manipularme. Adjunto había un archivo similar etiquetado como proyectos anteriores, que contenía información sobre otras 3 mujeres que Tyler aparentemente había atacado antes que a Jessica. Esto no era solo la traición de mi hermana. Se había vuelto cómplice en lo que parecía ser la empresa criminal continua de Tyler. Este tipo es un estafador profesional, dijo Natalie, desplazándose por los documentos. Y Jessica no es su novia. Es su cómplice. A estas otras mujeres, les hizo lo mismo usando diferentes nombres. Encuentra mujeres vulnerables con activos. A veces usando relaciones, a veces usando conexiones de negocios. La comprensión de que Jessica no solo me había traicionado, sino que había participado activamente en un esquema que había victimizado a otras personas, cambió algo fundamental en mi entendimiento de la situación. No fue un acto desesperado o un momento de debilidad. Fue una depredación calculada. A primera hora mañana, llevaremos esto a la policía, declaró Natalie. No solo a tu comisaría local, sino a la División de Delitos Financieros. Con esta evidencia, pueden emitir órdenes para registros bancarios, cruces fronterizos, todo. El FBI podría incluso involucrarse, ya que hay evidencia de fraude electrónico interestatal e internacional. Mientras Natalie delineaba estrategias legales, me encontré pensando en Lily. Mi hija de 8 años había reconocido instintivamente una amenaza que yo, con toda mi formación financiera y experiencia adulta, había pasado por alto por completo. Su acción inocente de grabar conversaciones que se sentían mal nos había salvado potencialmente de la ruina financiera completa. La mañana siguiente, después de dejar a Lily en la escuela con promesas de helado más tarde, me reuní con Natalie en la estación de policía. El detective que había tomado mi informe inicial se mostró escéptico hasta que reprodujimos las grabaciones y mostramos la evidencia del correo electrónico. Su comportamiento cambió por completo al darse cuenta del alcance del crimen. En cuestión de horas, el caso fue escalado a la División de Delitos Financieros, y por la tarde,
estaba sentada en una sala de conferencias con 2 agentes del FBI especializados en fraude electrónico y delitos financieros internacionales. Me pidieron que repasara mi historia con Jessica, mi relación con Tyler y la cronología de los eventos que llevaron al robo. Estaban particularmente interesados en las grabaciones de Lily, tanto por su valor probatorio como por las circunstancias inusuales de su creación. Su hija puede haber resuelto este caso por sí sola, me dijo el agente Ramírez. Sin esas grabaciones, esto habría seguido siendo una disputa civil con opciones limitadas para la aplicación de la ley. Mientras la investigación avanzaba, enfrenté el desafío inmediato de mantener mi negocio a flote. Con una honestidad brutal, llamé personalmente a cada cliente importante, explicando que había sufrido un robo significativo por parte de un miembro de confianza de la familia, pero que estaba trabajando con las autoridades para resolverlo. Para mi sorpresa, varios clientes respondieron con compasión en lugar de preocupación, algunos incluso ofreciendo pagar por adelantado servicios futuros para ayudar con el flujo de efectivo. Mi amigo Marcus, un consultor de negocios que me había referido a varios clientes, organizó un grupo de colegas para crear un fondo de préstamo comercial de emergencia. Otra amiga, Paula, organizó un tren de comidas para que no tuviera que preocuparme por cocinar durante la crisis. Estos actos de bondad práctica de mi comunidad contrastaban fuertemente con la traición que había experimentado por parte de mi familia. La tarea más difícil fue explicar la situación en evolución a Lily en términos apropiados para su edad. Una noche, mientras tomábamos chocolate caliente, intenté enmarcarlo como una lección sobre el bien y el mal. ¿Recuerdas que hablamos de que la tía Jessica se fue de viaje sin despedirse? Comencé con cautela. Bueno, la policía la está buscando ahora porque tomó dinero que no le pertenecía. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó Lily, su expresión seria más allá de sus años. Hice una pausa, considerando cómo equilibrar la honestidad con la sensibilidad. ¿Podría? Sí. Lo que hizo estuvo muy mal, pero eso no es algo de lo que debas preocuparte. Los adultos se están encargando de eso ahora, al igual que tú te encargaste de encontrar esas grabaciones. La siguiente pregunta de Lily me tomó completamente por sorpresa. ¿Alguna vez fue realmente mi amiga? ¿O solo estaba fingiendo? La pregunta atravesó mis racionalizaciones de adulto hasta el corazón infantil del asunto. ¿Jessica nos había amado de verdad alguna vez, o simplemente habíamos sido objetivos? No tenía una respuesta simple. Creo que las personas son complicadas, cariño, respondí con cuidado. A veces pueden preocuparse por nosotros y aún así tomar decisiones terribles que nos lastiman. Creo que la tía Jessica sí te quería, pero se involucró con alguien que la convenció de hacer cosas malas. Esta respuesta pareció satisfacer a Lily temporalmente, aunque sabía que volveríamos a tener esta conversación muchas veces mientras procesaba esta temprana lección sobre la complejidad humana. A medida que mayo se convertía en junio, la maquinaria de investigación ganó impulso. Los nombres de Jessica y Tyler fueron marcados en las bases de datos internacionales de las fuerzas del orden. Sus cuentas en Belice fueron congeladas en espera de investigación. La evidencia de los correos electrónicos reveló que solo habían logrado transferir alrededor del 60% de los fondos robados al extranjero antes de que las cuentas fueran marcadas. Cada pequeña victoria en la investigación ayudó a restaurar mi sentido de control, aunque el daño financiero seguía siendo severo. Trabajé con mi asesora financiera para crear un plan de recuperación, recortando los gastos personales al mínimo y asumiendo proyectos de consultoría adicionales para reconstruir nuestro fondo de emergencia. El préstamo comercial de amigos proporcionó el capital operativo esencial hasta que los pagos de los clientes reanudaron su flujo normal. Durante este periodo, mantuve un diario documentando tanto los pasos prácticos como los procesos emocionales, reconociendo que reconstruir la seguridad financiera requeriría sanar también de la traición. Cada entrada terminaba con 3 cosas por las que estaba agradecida, una práctica que gradualmente cambió mi enfoque de la pérdida a la resiliencia. El nombre de Lily aparecía en casi todas las entradas, su inesperada sabiduría continuaba asombrándome mientras navegábamos juntas por este desafiante capítulo. La llamada llegó un martes sofocante a finales de julio, 3 meses después de que Jessica y Tyler desaparecieran con mi dinero. Estaba revisando las proyecciones trimestrales con mi asistente cuando mi teléfono se iluminó con un número desconocido de Florida. Algo en mí supo de inmediato quién era, a pesar del identificador de llamadas desconocido. Alexandria Bennett, respondí profesionalmente, saliendo de la sala de conferencias. Los gritos comenzaron de inmediato.
¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste denunciar a tu propia hermana al FBI? ¿Tienes idea de por lo que he pasado? La voz de Jessica, antes tan familiar, ahora sonaba como la de una extraña. Chillona, desesperada y completamente carente de autoconciencia. Me apoyé contra la pared, mis rodillas de repente débiles. Jessica, respondí, luchando por mantener mi voz nivelada. ¿Dónde estás? En una celda en Miami, escupió. Tyler y yo intentábamos abordar un crucero. Nos arrestaron en la terminal. Me esposaron delante de todos como si fuera una criminal. La ironía de su declaración podría haber sido divertida en otras circunstancias. Eres una criminal, Jessica. Me robaste $155.000. Vaciaste mi fondo de emergencia, mi cuenta de negocios e incluso los ahorros para la universidad de Lily. Una risa áspera salió del teléfono. Oh, por favor. Como si no pudieras simplemente ganar más dinero con tu negocio elegante y tu vida perfecta. No tienes idea de lo que es estar siempre a tu sombra, ser la hermana fracasada que nunca está a la altura de Alexandria, la genio financiera. Su intento de reformular su robo como una especie de reacción justificable a la rivalidad entre hermanas me dejó atónita por un momento. Había pasado meses tratando de entender sus motivaciones, preguntándome qué había hecho para merecer tal traición. Ahora, ella sugería que de alguna manera me lo había ganado por ser exitosa. Esto no se trata de nuestra infancia o de quién tomó qué decisiones como adultos, dije finalmente. Se trata de que planeaste sistemáticamente robarme, colaborando con un conocido estafador, y luego huiste del país con dinero que representaba años de mi arduo trabajo y el futuro de Lily. Una pausa, luego, un cambio de táctica. Tyler se llevó la mayor parte, dijo, su voz de repente pequeña. Me dejó en Cancún con apenas lo suficiente para una habitación de hotel. Tuve que empeñar mis joyas solo para comer. Me estaba usando, justo como dices. Usó a esas otras mujeres. La narrativa de víctima podría haber funcionado 3 meses antes. Ahora, con la evidencia de su participación activa, sus afirmaciones sonaban huecas. Los correos electrónicos, Jessica, respondí con calma. Encontramos todos los correos electrónicos, la planificación, las cuentas extraterritoriales que abriste a tu nombre, la investigación sobre países sin extradición. Fuiste una socia de pleno derecho en esto. Otra pausa, más larga esta vez. Dijo que lo necesitábamos todo para empezar de nuevo, dijo finalmente, la desesperación infiltrándose en su voz. Dijo que con tus habilidades financieras, te recuperarías en poco tiempo. No se suponía que te lastimara a largo plazo. Cerré los ojos, absorbiendo la lógica retorcida que estaba usando para justificar sus acciones. En su mente, robar los ahorros de mi vida no era realmente dañino porque creía que yo fácilmente ganaría más. ¿Alguna vez pensaste en Lily?, pregunté, mi voz finalmente traicionando emoción. ¿Consideraste lo que le haría a ella que su tía la abandonara sin siquiera despedirse, robarle el dinero destinado a su educación? Por primera vez, Jessica pareció genuinamente sin palabras. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, la vulnerabilidad reemplazando a la defensiva. Dicen que podría recibir de 5 a 7 años, Alex, susurró. Mi defensor público dice que la evidencia es abrumadora. Dice que mi mejor opción es cooperar contra Tyler para obtener una sentencia reducida. Dice que debería hablar contigo sobre la restitución. Ahora llegamos al meollo de la llamada. No remordimiento por la traición, sino un movimiento estratégico para reducir su condena. Consideré colgar, dejarla enfrentar todas las consecuencias sin mi intervención. Pero algo me detuvo. Quizás el eco persistente de nuestra infancia compartida, quizás simple compasión humana. ¿Qué me estás pidiendo exactamente?, respondí con cautela. Si le dices al fiscal que no quieres la sentencia máxima, si dices que preferirías que reciba tratamiento y libertad condicional en lugar de tiempo en prisión, Jessica se interrumpió, dejando la solicitud implícita. ¿Tratamiento para qué, Jessica? ¿Juego? ¿Drogas? ¿Qué te llevó exactamente a robarle a tu propia hermana? El incómodo silencio que siguió sugirió que no había ninguna adicción a la que culpar, ninguna compulsión externa más allá de la simple codicia y el mal carácter. Necesito pensar en esto, dije finalmente.
No puedo tomar ese tipo de decisión durante una llamada telefónica sorpresa mientras estoy en el trabajo. Solo me dieron esta llamada, dijo Jessica rápidamente, el pánico asomando en su voz. Por favor, Alex, tengo miedo. Las mujeres aquí. No es como en la televisión. Es peor. No puedo sobrevivir años de esto. A pesar de todo, un remanente de instinto protector se agitó en mí. La hermana mayor que había prometido cuidarla siempre. Lo aparté firmemente. Hablaré con el fiscal, dije con cuidado. Eso es todo lo que puedo prometer ahora mismo. Necesito considerar qué es lo mejor para Lily y para la justicia, no solo lo que te facilita las cosas a ti. Después de terminar la llamada, me senté en la escalera durante casi 20 minutos, procesando la conversación. La voz de Jessica, antes tan querida, ahora evocaba una mezcla compleja de ira, lástima y duelo. La hermana que había conocido se había ido, si es que alguna vez existió. En su lugar había una mujer que había elegido el interés propio sobre los lazos familiares de la manera más dañina posible. 2 semanas después, me senté frente a Jessica en una sala de visitas estéril en el centro correccional de Miami-Dade. La transformación física era impactante. Su cabello rojo, antes vibrante, colgaba lacio y sin brillo alrededor de un rostro que había envejecido años en meses. El mono de la prisión enfatizaba cuánto peso había perdido. Sin maquillaje ni ropa de diseñador, parecía vulnerable y disminuida. Gracias por venir, dijo, con los ojos fijos en la mesa entre nosotros. No pensé que lo harías. Yo tampoco, admití. Pero tenemos cosas que deben decirse en persona. Durante casi 1 hora, tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas adultas. Describí la devastación que su traición había causado, no solo financieramente sino emocionalmente. La confianza destruida, la seguridad destrozada, la base de nuestra relación aniquilada. Detallé las consecuencias prácticas, los préstamos comerciales que había solicitado, los clientes perdidos, la reputación dañada, las noches de insomnio preocupada por reconstruir el fondo universitario de Lily. Jessica escuchó sin interrupción, secándose ocasionalmente las lágrimas, pero sin ofrecer excusas. Cuando finalmente me callé, habló con una conciencia que nunca antes le había escuchado. No espero el perdón, dijo en voz baja. Yo tampoco me perdonaría. Pero quiero que sepas que nada de esto fue porque no te quisiera a ti o a Lily. Fue porque me odiaba a mí misma. Estar cerca de tu éxito solo resaltaba todo lo que yo no era. Tyler reconoció esa debilidad y la explotó. Pero yo lo dejé. Yo elegí esto. Su reconocimiento de responsabilidad, aunque insuficiente para deshacer el daño, fue el primer paso hacia algo que se asemejaba a la honestidad entre nosotras. Antes de irme, le entregué un sobre que contenía una carta. Lily me pidió que te diera esto, expliqué. Son sus palabras, no las mías. No la edité ni la influencié. Jessica miró el sobre como si pudiera contener algo peligroso. ¿Lily me escribió? Tiene 8 años, le recordé. Todavía ve el mundo con más compasión que la mayoría de los adultos. No sé qué escribió, pero quería que lo tuvieras. Más tarde, el defensor público de Jessica me llamó para informarme que, después de leer la carta de Lily, Jessica había aceptado cooperar plenamente con los fiscales, incluyendo testificar contra Tyler y proporcionar información sobre sus víctimas anteriores. El abogado no compartió el contenido de la carta, pero mencionó que Jessica había estado sollozando durante horas después de leerla. Nunca le pregunté a Lily qué había escrito, respetando su privacidad en el asunto. Simplemente preguntó si la tía Jessica había recibido su carta y pareció satisfecha cuando confirmé que sí. Cualesquiera que fueran las palabras que mi hija había compartido, habían logrado lo que mi confrontación de adulta no pudo. Habían roto las defensas de Jessica hasta cualquier remanente de conciencia que quedara. A cambio de su cooperación, el fiscal le ofreció a Jessica una sentencia reducida de 30 meses más libertad condicional y asesoramiento financiero obligatorio. El acuerdo incluía un plan de restitución que tardaría años en cumplirse, pero reconocía su obligación de devolver lo que había robado. Cuando me pidieron mi opinión, no respaldé ni me opuse al acuerdo. La justicia se haría de cualquier manera, y yo tenía mi propia curación en la que concentrarme. Han pasado 6 meses desde que Jessica fue sentenciada.
Cumple su condena en una instalación de mínima seguridad en Massachusetts, lo suficientemente cerca para visitas ocasionales, aunque solo he ido 2 veces. Cada visita trae emociones complicadas, ira que todavía hierve bajo una civilidad superficial, duelo por lo que nuestra relación podría haber sido, una cautelosa esperanza de que su aparente remordimiento sea genuino. Lily pregunta por su tía, ocasionalmente enviando dibujos y cartas cortas que reviso antes de reenviar. No prohíbo esta conexión, pero la monitoreo cuidadosamente, equilibrando la compasión natural de Lily con los límites necesarios. Tyler enfrenta una sentencia mucho más larga después de que los investigadores lo conectaron con esquemas similares en otros 3 estados. Su juicio reveló un patrón de atacar a mujeres con activos y usar conexiones románticas o familiares para obtener acceso a sus finanzas. Jessica fue tanto su víctima como su cómplice, una complejidad que el tribunal reconoció en su sentencia reducida. A través de su testimonio, las autoridades recuperaron aproximadamente el 40% del dinero robado de cuentas en Belice y Panamá. El resto se había gastado en artículos de lujo y viajes, imposible de rastrear y perdido para siempre. Mi negocio no solo sobrevivió, sino que finalmente prosperó, en parte porque la experiencia me dio una visión única sobre la traición financiera que resonó con clientes que habían experimentado violaciones de confianza similares, aunque menos dramáticas. Desarrollé una nueva serie de seminarios sobre planificación financiera a prueba de balas, protegiendo sus activos de amenazas externas e internas. La autenticidad de haber vivido una crisis así me dio una credibilidad que el conocimiento teórico nunca podría. Las medidas de seguridad que implementé se han convertido en algo natural, autenticación de 2 factores en todas las cuentas, auditorías de seguridad trimestrales, separación de las finanzas personales y comerciales sin acceso cruzado, y consultas regulares con un especialista en seguridad financiera. Ya no tomo decisiones financieras basadas en lazos emocionales, por muy fuertes que parezcan. La confianza debe ganarse a través de un comportamiento consistente a lo largo del tiempo, no asumirse por parentesco o historia compartida. Lily continúa sorprendiéndome con su inteligencia emocional. Durante una reciente conversación antes de dormir, preguntó pensativamente, ¿crees que la tía Jessica está aprendiendo a ser mejor en la cárcel? En lugar de ofrecer tópicos, me senté con la pregunta honestamente. Espero que esté aprendiendo y creciendo, respondí finalmente. Las personas pueden cambiar si realmente quieren y trabajan muy duro en ello, pero no es algo con lo que podamos contar o esperar. Lily asintió sabiamente. Como cuando practico piano. Si realmente lo intento y lo hago todos los días, mejoro. Pero si solo digo que voy a practicar y no lo hago, nada cambia. Exactamente así, estuve de acuerdo, maravillada por su habilidad para reducir la compleja transformación humana a una analogía tan perfecta y simple. Nuestra relación madre-hija se profundizó a través de la crisis de maneras que nunca anticipé. Lily fue testigo de mi vulnerabilidad, mi lucha y, en última instancia, mi resiliencia. En lugar de protegerla completamente de las realidades difíciles, la incluí de maneras apropiadas para su edad en nuestro viaje de regreso a la estabilidad. Creamos nuevos rituales para reemplazar aquellos que incluían a Jessica, construyendo nuevos recuerdos no contaminados por la traición. Las difíciles pero necesarias visitas a Jessica en prisión cumplen múltiples propósitos. Para Lily, demuestran que no abandonamos a la familia, incluso cuando los límites se vuelven necesarios. Para mí, representan un compromiso con la verdad, enfrentando la realidad de quién es Jessica en lugar de quién desearía que fuera. Y para Jessica, ofrecen una tenue conexión con el mundo exterior y la posibilidad, por remota que sea, de una eventual reconciliación. Hemos discutido lo que podría suceder cuando Jessica sea liberada en aproximadamente 18 meses. Necesitará apoyo para reintegrarse en la sociedad, encontrar empleo con antecedentes penales, reconstruir una vida desde cero. He dejado claro que el apoyo financiero está fuera de la mesa, pero puedo ofrecer orientación y conexiones si demuestra un compromiso constante para cambiar sus patrones. Los límites son firmes, no hay acceso a nuestra casa sin permiso previo, no hay tiempo a solas con Lily, no hay discusión sobre asuntos financieros. Quizás el resultado más inesperado de esta terrible experiencia ha sido el fortalecimiento de mis conexiones comunitarias. Los amigos que nos apoyaron durante los peores momentos se han convertido en familia elegida. Cenas mensuales con Natalie y su esposo, salidas de fin de semana con Marcus y sus hijos, cafés regulares con Sandra de al lado. Estas relaciones ahora forman la red de apoyo que una vez asumí que solo podía provenir de parientes de sangre.
El doloroso crecimiento forzado por la traición ha revelado fortalezas que no sabía que poseía. La resiliencia financiera para reconstruir desde una pérdida devastadora. La capacidad emocional para apoyar a mi hija mientras navegaba mi propio duelo. La sabiduría para establecer límites sin cerrar mi corazón por completo. El coraje para compartir mi historia con otros que podrían beneficiarse de las duras lecciones que aprendí. Cuando Jessica vació mis cuentas y desapareció con su novio, se llevó más que dinero. Me robó mi confianza fundamental en los lazos familiares y mi creencia en la hermana que pensé que conocía. La desolación de esa traición podría haberme destruido si no fuera por la inesperada sabiduría de una niña de 8 años que me recordó que a veces nuestros rescatadores vienen en los paquetes más sorprendentes. ¿Alguna vez tu confianza ha sido traicionada por alguien a quien amabas profundamente? ¿Cómo te reconstruiste después? Todavía lucho algunos días para equilibrar el perdón y la autoprotección. Si has recorrido un camino similar, comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete y dale al botón de me gusta. Este viaje de sanación continúa cada día, y saber que otros lo entienden hace que el camino sea menos solitario. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, la confianza debe ser tanto un regalo como un privilegio ganado, especialmente cuando se trata de tu seguridad financiera.